los textos que vamos a leer es el siguiente. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Repito, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Habrá algo más valioso? ¿Habrá algo que tenga más valor, que sea más importante que nuestra alma? De todo lo que nosotros podemos tener, de todo lo que nosotros podamos conseguir, ¿habrá algo, hermanos, que sea más valioso que nuestra alma? Eso fue lo que preguntó Jesús en San Mateo, capítulo 16, versículo 26. El Señor dijo así: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Te lo pregunto. ¿Habrá algo, hermanos, en esta tierra que valga más, que sea más, que tenga un mayor precio, que sea mejor que nuestra alma? El Señor Jesús dice en este versículo, le habla a los discípulos y les dice: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? Podemos conseguir muchas cosas, como decía mi esposa recién, podemos alcanzar objetivos que nos pongamos, podemos comprar algunas cosas, podemos, no sé, como el Señor nos viene hablando de conquistar tierras que el Señor nos dé, conquistar objetivos, alcanzar sueños que tengamos. Pero si nuestra alma se pierde, no tiene sentido, nada tiene sentido. ¿De qué vale todo lo que podamos lograr en esta vida si perdemos nuestra alma? ¿No? Estamos perdiendo o estamos dejando de un lado o a un lado lo más importante que tenemos, que es nuestra alma. Amén. Y ahí es donde el Señor está preocupado. Ahí eso es lo que le interesa verdaderamente al Señor. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestra alma? Amén, amados. Quiero que leamos unos versículos anteriores y que podamos entender un poquito más o ampliar un poco más en esta palabra. Acompáñenme, hermanos, a los versículos en el mismo capítulo de Mateo, versículo 21. Mateo 16, 21. Si están ahí conmigo lo leemos y si no, acá también lo tenemos. Dice así la palabra: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día, ¿qué pasaría? Resucitaría. Amén. Así que Jesús, a partir de este momento, de una charla que él tiene con los discípulos, acontecimientos que se iban sucediendo, pero ya se acercaba el momento de cúlmine, digamos, del propósito de Dios con la vida del Señor Jesucristo. El momento álgido era cuando él iba a cumplir ya todo el propósito en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús empieza a declarárselo a los discípulos. Vienen momentos difíciles, vienen tiempos donde los ancianos, o sea, los líderes de la ciudad, los líderes religiosos, los líderes espirituales, entre comillas, iban a hostigar al Señor. Iba a pasar momentos terribles, iba a sufrir cosas terribles, como dice acá la palabra.
y se acercaba ese momento y Jesús empezó a hablar claramente acerca de que Él iba a morir, pero también de que Él al tercer día iba a resucitar. Amén, amados. Así que en este contexto de que Él empieza ya de una manera directa, frontal, y ya muy claro, Él empieza a revelar el propósito de Dios y por el cual Él estaba en esta tierra, que era la cruz, que era morir, que era padecer y que era sufrir, incluso la muerte, para después levantarse de la tumba. En ese momento nos dice el verso 22 que Pedro, que era uno de los discípulos y que, como nosotros sabemos, era el discípulo más lanzado. Pedro era sanguíneo, era el que más hablaba, creo yo, de los discípulos, y era el que menos vergüenza tenía. Y de hecho, por lo que vamos a leer en este versículo, era un sinvergüenza, literalmente, Pedro, porque nos dice la palabra que entonces Pedro lo llevó aparte al Señor Jesús y comenzó a reprenderlo. O sea, Pedro lo empieza a corregir al Señor. Qué cara dura, ¿no? Qué tremendo, qué sinvergüenza. Jesús estaba revelándoles el propósito por el cual Él estaba acá, todo el plan de Dios, y Pedro se lo lleva aparte. Me imagino a Pedro, ¿se pueden imaginar conmigo ese momento? Agarrándolo al Señor, llevándolo como si Jesús fuese un niño, fuese un adolescente que está equivocado, ¿no? Y se lo lleva aparte, a lo mejor para decirle, no se lo voy a decir delante de todos para que Jesús no pase vergüenza, y voy a corregirlo en esto, ¿no? Y dice que se lo llevó aparte y lo reprendió por decir semejantes cosas. Y entonces Pedro le dice, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Lo aseveró, se lo dijo con una convicción y contrariamente a lo que Jesús estaba diciendo, a lo que Él estaba revelando. Pedro le dice, Señor, déjame que te corrija en esto. Estás completamente equivocado, porque la verdad es que todo eso que vos decís no te va a suceder, no sucederá así. Amén. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Sabe qué le pareció a Jesús? Bueno, vamos a leerlo juntos, ¿no? ¿Lo tenés ahí? ¿Lo leemos? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, ya que estamos solos acá, ya que estamos aparte, vení que ahora te voy a explicar yo cómo es la situación. Y le dice el Señor Jesús, aléjate de mí, Satanás. Lo reprendió el Señor a Pedro y lo llamó Satanás. Amén. Ustedes saben, hermanos, que unos versículos antes, en el mismo capítulo 16, Pedro había tenido una gran revelación. Es en los primeros versículos del capítulo, es cuando Pedro es el que se levanta, cuando Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿No? Primero le preguntó qué decía la gente, pero después le dijo, ustedes son mis discípulos, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro fue el que se levantó y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor ahí reconoce que lo que Pedro estaba diciendo era una revelación del Padre, y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Y Pedro ahí sacó pecho, ¿no? Creo que un poquito por eso fue que después se animó a llevarlo y a querer reprender al Señor, corregirlo y aseverar exactamente todo lo contrario de lo que el Señor estaba diciendo que iba a suceder, y atreverse a decirle a Jesús, eso no te sucederá, no vas a morir, no vas a ir a la cruz, no vas a padecer ningún sufrimiento, porque yo te lo digo, porque yo soy Pedro, el que tengo revelación directa del Padre. Bueno, esto nos deja una enseñanza, hermanos,
Que nosotros podemos recibir palabra de Dios, por supuesto, podemos tener revelación de Dios, pero somos seres humanos también, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos Pedros tenemos acá? Levántenme la mano juntos, levanten la mano. ¿Cuántas recibimos a veces cosas tremendas del Señor y después a lo mejor metemos la pata y nos equivocamos en muchas otras? Ahora, menos mal que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, me llama la atención porque el Señor le dice Satanás, le llama a Satanás, apártate de mí, Satanás. La verdad es que Pedro no era Satanás, la verdad es que Pedro no estaba poseído tampoco por un demonio, no era que él estaba, que un demonio estaba hablando, que Satanás estaba hablando a través de él. No, lo que Jesús estaba diciendo es que en ese momento Pedro, aún con su buena intención, Pedro, aún con su deseo de que Jesús no sufriera y que todo eso no se cumpliera, se estaba transformando en un obstáculo en el propósito y en el plan que Dios tenía y que Jesús quería cumplir. Amén. Se estaba transformando en un adversario del propósito del Padre en la vida de Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Porque saben una cosa, hermanos, a Jesús como hombre le costó ir a la cruz. ¿Cuántos sabían eso? Sufrió, padeció y él sabía que la hora se acercaba. Y de repente viene uno de sus discípulos más cercanos, uno de sus discípulos más valientes, viene uno de los que había tenido una revelación impresionante de parte del Padre y le empieza a decir: no vas a sufrir, no vas a ir a la cruz, no vas a morir, eso no te va a suceder. Cualquiera de nosotros hubiera dicho amén, ¿verdad, hermano? Si nos dicen no vas a sufrir, no vas a morir, no vas a padecer, ¿qué hubiese dicho vos? Hubiéramos dicho amén. Gloria a Dios. Este es mi amigo, ¿no? Este es mi profeta, este es mi discípulo preferido. Sin embargo, Jesús, que lo tenía claro, le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro, te estás transformando en un adversario. ¿Saben que la palabra diablo significa eso? Adversario. Es contrincante. Y Pedro en ese momento estaba siendo un impedimento, estaba siendo un obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Aún con todas las buenas intenciones que tenía, aún con todo el amor que sentía por el Señor Jesucristo, estaba transformándose en un adversario. De alguna manera en un emisario de Satanás para frenar al Señor o para desenfocar al Señor Jesús del propósito y del plan que Dios tenía con él, que era la cruz, inevitablemente. Hermanos queridos, miren cómo lo describe el Señor en el próximo párrafo. Le dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Pedro estaba delante de Jesús, solo los dos, y el Señor le dice: eres una trampa peligrosa para mí. Por eso le dice: apártate de mí. ¿Saben, hermanos, que hay mucha gente que aunque nos ama, aunque quiere lo mejor para nosotros, hay mucha gente que aunque tiene buenas intenciones, cuando nos dice la cosa, cuando nos aconseja, cuando nos habla, hay muchos que son una trampa peligrosa para nosotros? Amén, hermanos. Y que se transforman, aunque en lo que nos están diciendo están expresando su amor y su querer el bien o lo mejor para nosotros, en muchas ocasiones se transforman en una trampa puesta por el enemigo, ¿no? Personas que sin quererlo a veces te pueden sacar del propósito de Dios. Y lo único que el enemigo quiere es que vos pises el palito y caigas en la trampa. Amén. Eres una trampa peligrosa para mí. Me llama la atención. La versión Reina Valera dice: eres tropiezo para mí. Pero me gustó esta forma de expresarlo en la Nueva Traducción Viviente. Representas una trampa
peligrosa para mí. ¿Qué es una trampa, hermanos? ¿Qué es una trampa? Mirá lo que dice el diccionario y algunas definiciones de lo que es una trampa. Es un artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene. Una trampa puede ser de muchas formas. Hay trampas explosivas, como las minas utilizadas en la guerra. Tienen el fin de matar a las personas, pero hay trampas para animales, por supuesto, como dije, lo atrapan, lo retienen, pero también hay trampas metafóricas. Son reconocidas como un engaño o una estafa. ¿Alguna vez has caído en una trampa de esta? De alguien que te chamulló, que te verseó, que te timó, ¿no? Que te hizo el cuento del tío, te enredó en una trampa y vos le creíste y pisaste el palito y le diste la plata. ¿Ah? Chao. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Ah? ¿Hay alguien que ha caído en una de esas trampas alguna vez? Trampas, amén. Fíjate que la misma palabra también se utiliza de otra manera o con otro enfoque. La trampa también significa salirse de la ley. O cuando uno está jugando a un juego, a un deporte y vos haces trampa, es infringir las leyes sin que nadie se dé cuenta. Y estás de alguna manera acortando camino o evitando el mayor esfuerzo. Estás haciendo trampa. ¿Y cuál es el sentido, hermanos, de esta palabra o de este término? Siempre la trampa tiene que ver con evitar el camino más largo o el camino más esforzado. Cuando ponemos una trampa para un ratón, ¿no? O para una ratita, le ponemos ahí el cebo y se lo ponemos por los lugares por donde pasa, ¿no? Ahí está el queso, ¿no? La figura del queso. Y entonces la ratita es lo más fácil que tiene. Se encuentra con el queso y dice, wow, ¿para qué voy a ir a buscar alimento? ¿Para qué voy a subir o voy a andar buscando por ahí si acá lo tengo servido? ¿Verdad? Entonces, aparentemente es lo más fácil. Aparentemente es lo más rápido también. Y ahí va la ratita, ¿no? Y cuando muerde el queso, chao, una menos, ¿no es cierto? Saben que el enemigo nos tiende trampas constantemente y a veces utiliza, o a veces las palabras son de gente que nos ama, que nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros. Pero saben que evitarnos el sufrimiento o evitarnos el esfuerzo no siempre va a ser lo mejor para nosotros. Tocarle, hermano, que tenés al lado y decirle, evitar el esfuerzo, el sufrimiento o algunas pruebas que tengamos que pasar no siempre va a ser lo mejor para nosotros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? Por ejemplo, hay mamás que son mamás y papás también, ¿no? Pero bueno, vamos a poner a las mamás porque las mamás son más tiernas, ¿verdad? ¿Sí o no? La mamá es cariño, ¿verdad? Generalmente, ¿no? Puede haber alguna mamá que sea distinta, que sea un poco más dura, pero normalmente en la pareja, en la figura del papá y de la mamá es la que te achucha, ¿no? ¿Achucha? ¿Se entiende, no? Es un término, hoy me ha salido 2 veces, porque esta mañana también lo dije allá. Necesito un achuchón, ¿no? Es un término español muy murciano, ¿no? Un achuchón es un abrazo, pero no es un abrazo así nomás. Un achuchón es cuando te hacen, ¿no? ¿Saben lo que es? Que te demuestran cariño, ¿no? Y te da como ánimo, como fuerza, ¿no? Y la mamá es la que te achucha. La mamá es la que está ahí, ¿no? Cuando el niño se cae, ahí va la mamá corriendo, ¿no? Y lo quiere levantar y que no sufra. ¿Y el papá? ¿Qué dice el papá? Déjalo. ¿O no? Déjalo que aprenda. Somos duros, ¿no? Los hombres. Pero es necesario también.
¿Saben que eso la mamá fortalece? La mamá es la que le da ternura, cariño, amor. Todos nosotros necesitamos eso porque nos hace bien, nos sentimos amados y eso te hace sentirte realizado también. Pero también necesitamos la figura paterna, por eso hay un equilibrio ahí, porque la figura del padre es la que forma el carácter en la persona. Porque ahí va la mamá y el padre dice, déjalo. Y lo está mirando, por supuesto, no va a dejar que se mate el niño. Pero dice, déjalo, que se levante solo, no pasó nada. ¿Viste que los papás siempre decimos eso? ¿No? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo distraemos un poco, ¿no? Y la mamá está ahí, ay, 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 se golpeó, ay. Y el padre dice, no se hizo nada. Vamos. Y el chico está ahí, no sabe si llorar o no. ¿Verdad? Desconcertado ahí, ¿no? ¿A quién le hago caso? Hermanos queridos, nosotros necesitamos a veces pasar por pruebas. Nosotros a veces necesitamos pasar por sufrimientos, porque el Señor quiere forjar nuestro carácter. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y a veces el enemigo mismo pone trampas. Y hay decisiones que a veces nosotros tenemos que saber tomar, porque se nos presentan oportunidades de escoger el camino más fácil, un atajo, hacer trampa, algo que sea más rápido, que no me tenga que esforzar tanto. Ahora Dios nos quiere sacar bueno. ¿Cuántos me dicen amén? Toca el que tenés al lado y decirle, Dios te va a sacar bueno en este tiempo. Aleluya. ¿Cuáles son las características de una buena trampa? Características así muy básicas de una buena trampa. Primero es un buen señuelo, una buena carnada, una buena ganancia en el caso de una estafa. Dicho sea de paso, hermano, cuando usted vea un negocio muy fácil y con mucha ganancia, nunca se meta ahí. Amén. Porque o es una estafa o es algo turbio o es algo que viene por izquierda. Amén, hermanos. Si es mucha la ganancia, si es mucho lo que te están prometiendo, te están diciendo, mira, directamente anule eso porque te están queriendo estafar. Lo que el señuelo es un camino más fácil, es un camino más corto, características de una trampa. Otra característica de una trampa, te ofrece mucho con poco esfuerzo. Otra característica es que cuando pisas el palito, cuando mordes el anzuelo, cuando le diste lugar 1 milímetro, se activa rápidamente y te atrapa y te frena del envión que traías, del impulso que traías o de la decisión que habías tomado. Es muy rápido. Por eso el Señor, vemos acá que rápidamente y con signos de exclamación lo dice la palabra, apártate, aléjate de mí, Satanás. No lo quiso escuchar más Jesús a Pedro. Amén. Rápidamente tenés que saber alejarte de las trampas que el enemigo pone en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Rápidamente. Cuando venga alguien y te diga, no es necesario que pases este proceso. ¿Por qué vas a tener que sufrir tanto? ¿Por qué vas a tener que perdonar, por ejemplo, cuando hay que ir y dar la cara? O pedir perdón? ¿Por qué vas a tener que humillarte? ¿Por qué vas a tener que hacer esto? O seguir los pasos que la palabra nos enseña para que algo se solucione, para que algo avance en nuestra vida? No, ¿para qué lo vas a hacer? Déjalo pasar, esto ya está. Borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Para qué te vas a arrepentir? ¿Para qué vas a restituir el daño que hiciste? No. Dale para adelante nomás. Trampas del enemigo que nos frenan y nos tienen ahí atrapados. Queremos avanzar, pero tenemos ahí como los animales cuando le queda la pata agarrada en la trampa en la que cayeron. Otra característica de las trampas es que puede ser mortal. Puede herirte gravemente o privarte de la libertad o hacerte perder mucho tiempo.
Pero en muchos casos las trampas son mortales. Y conozco mucha gente, hermanos, que por pisar el palito, por caer en la trampa, por esquivarle al proceso de Dios o al propósito que Dios había establecido para ellos, terminaron muriendo, se terminó muriendo el propósito, terminaron saliéndose de la voluntad de Dios. Así que Pedro acá representa una trampa muy peligrosa para Jesús, porque sus intenciones eran buenas. Aparte, como las intenciones eran buenas, puede haber confusión. Pedro amaba a Jesús porque quería evitarle sufrimientos. También porque hace un momento había tenido una gran revelación, como dije antes. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida, hermanos. Hay personas que nos pueden aconsejar de manera errónea, incluso queriendo el bien para nosotros. Amistades, familia, que quieren evitarte el sufrimiento o procesos de Dios. Tiempos que Dios ha preparado para que vos los atravieses y aprendas de ese tiempo. Y a veces hay gente que se te va a cruzar en el camino y que te va a decir que evites esos procesos, que no es necesario que pase por ahí. En el nombre de Jesús tenemos que estar despiertos espiritualmente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Tenemos que estar despiertos para saber decir, bueno, Jesús tenía confianza con Pedro, ¿verdad? También por eso le habló de esa manera. No hace falta que tú le digas a tu papá o a tu mamá, apártate de mí, Satanás. No hace falta. Sino que dentro tuyo tomen la decisión y digas, no, eso no es de Dios, porque Dios quiere que vaya por acá. Algo tengo que aprender. Amén. Algo Dios va a sacar bueno de mí en este proceso en el que el Señor me ha metido. Proceso de obediencia, de discipulado. Amén, amados. Miren, hay muchos ejemplos en la palabra, pero uno de ellos muy notorio es la vida de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo era el papá de José? ¿Cómo era Isaac con José? ¿Cómo era con él? Lo amaba más que a todos sus otros hijos. Era el preferido de papá. Y de mamá también, porque era el único en ese momento, ¿no? De la mamá, de Raquel, ¿no? Todos los demás hijos eran de Lea, de la otra esposa. Pero en ese momento José era el único de Raquel. Después nació Benjamín. Y el papá Isaac lo amaba. Y lo amaba tanto que lo malcriaba. Lo estaba malcriando el hombre. Lo estaba apañando tanto, lo estaba cuidando tanto, siempre lo exaltaba delante de sus hermanos. ¿Sabe cómo estaban los otros hermanos? ¿No? Así la vena tenía. ¿Sí o no? No hay nada peor que un papá que hace diferencia, ¿no? Entre los hermanos, ¿no? Y hay uno que está ahí todo agrandado y los otros. La bronca no es con el papá muchas veces, sino con el hermano, ¿no? Se ensañan ahí. Y Isaac, hermanos, Jacob, hoy se me mezclan esta mañana estaba predicando y hablaba de Moisés y de Josué, y no sé cuántas veces se me mezclaron Josué y Moisés. Espero que la iglesia haya entendido el mensaje, ¿no? Pero se me mezclaban los nombres. Hoy estoy igual ahora en la tarde. Jacob lo estaba malcriando. ¿Cómo decimos nosotros? Lo estaba sobreprotegiendo, esa es la palabra. Lo estaba sobreprotegiendo. Y el Señor, hermanos, en su plan perfecto, en un momento tuvo que sacarlo de la casa del Padre. Porque si no, el plan de Dios, el propósito de Dios de levantar a José, un hombre que iba a hacer todo lo que Dios había dicho en sueños acerca de él, no iba a ocurrir si seguía en la casa del Padre, ¿sí o no? Porque se iba a transformar no en un líder, no en un gobernante con un carácter firme, sino que era un nene de mamá y de papá, con la túnica, ¿no? De colores, y diciéndole a los hermanos, mostrándole la túnica. ¿Sí o no, hermanos? Vos no tenés que ser, y yo no tenemos que ser hijos sobreprotegidos. Amén.
tenemos que afrontar las dificultades que se nos presentan en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y muchas de ellas Dios las permitirá, porque Dios quiere forjar un carácter en nosotros para que podamos superar las dificultades, las pruebas y podamos avanzar en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Eso te hace un hombre, una mujer que nada te atemoriza. No tenés temores, vas para adelante. Amén. Y si viene una prueba, la afrontás, la atravesás, la pasás, la superás, y eso te fortalece en la fe, también en tu capacidad. Eso te hace creer en Dios y te hace creer en vos mismo también, en el propósito de Dios en tu vida. Y estás esperando a ver cuándo viene el próximo desafío, ¿sí o no, hermanos? Amén. Ahora el que es sobreprotegido, el que nunca ha sufrido. Otro día les hablaba, ¿no?, de la generación de cristal. Yo creo que acá el Señor está levantando una generación de hierro. ¿Cuántos me dicen amén? Soldados del Señor, ¿sí o no? Dale un aplauso al Señor, porque eso lo hace Dios en medio de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Y José tuvo que pasar por una infinidad de pruebas, injusticias. Y ahí estaba el Señor también. Pero no lo libró. Lo ayudó, le dio la fortaleza para superar los obstáculos, por supuesto. Le guardó la vida, por supuesto. Pero las injusticias las tuvo que vivir. Y tuvo que estar en la cárcel. Y tuvo que ir como un esclavo. ¿Sí o no, hermanos? Tuvo que atravesar esos procesos. Amén. ¿Estás dispuesto a atravesarlo? ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Qué te parece? Ay, no, pastor. El domingo pasado habló de la tierra prometida. Ese estaba mejor, ese mensaje, ¿no? Pero esto es parte también de la tierra prometida, ¿sí o no? Amén, hermanos. Porque Dios va trabajando en nuestro corazón. Dios va trabajando en nuestras convicciones. El Señor va forjando un carácter firme, sólido en nosotros, como lo estaba haciendo con los discípulos en ese momento. Y Él, primeramente, demostrándoselo. Tal es así que unos capítulos más adelante el Señor afirma su rostro y baja a Jerusalén, directo a morir a la cruz. Así que afrontó ese sufrimiento y lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué Pedro representaba una trampa muy peligrosa para el Señor? ¿Por qué? Leámoslo aquí en el versículo, si lo tenemos ahí. ¿Lo tenemos o no? Verso 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Le dice: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Repito, ¿cuál era el peligro y por qué Pedro estaba haciendo una trampa para el Señor? Y en las palabras aunque había afecto, aunque había un deseo de lo mejor, el problema que tenía Pedro es que estaba viendo las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Amén. Cuidado con la gente que ve la vida solamente desde el punto de vista humano. Cuidado, aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá. Cuidado. Aunque el consejo parezca bueno y parece que te va a evitar una dificultad, un problema o un sufrimiento o un proceso. Cuidado ahí, porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor que solamente ve con los ojos naturales, humanos. Amén. Pero vos tenés visión celestial. Vos y yo, que tenemos a Jesús, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos visión del cielo. Podemos ver como Dios ve las cosas, ¿sí o no, hermanos? Por eso la Biblia nos exhorta a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. El mundo ve así, solo con los ojos humanos, visión humana. Así que hay dos tipos de visiones.
Existen dos maneras de ver la vida: el punto de vista humano y el punto de vista de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Tienes un problema, Pedro. En esta ocasión estás mirando con los ojos humanos. Nosotros también tenemos una dificultad, un problema, cuando miramos solo con los ojos naturales, cuando miramos solo humanamente. Ahí es cuando nos podemos equivocar. Amén. La visión temporal o terrenal de la vida es una trampa mortal para los seres humanos. Te repito, la visión temporal o terrenal de la vida es una trampa mortal para los seres humanos. El punto de vista espiritual, sin embargo, te permite experimentar lo eterno. El punto de vista, la perspectiva espiritual de la vida te permite entender, comprender y experimentar lo eterno. Amén. Y es lo que Jesús estaba mirando, ¿sí o no? Fíjate, hermano, fijémonos que Pedro le dice a Jesús: no vas a pasar por ahí, porque Pedro no quería que sufriera, no quería que muriera. Pero Pedro no escuchó o no entendió que Jesús estaba diciendo también que al tercer día, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar al tercer día? Iba a resucitar. Pero como él estaba mirando y su visión en ese momento era con los ojos naturales y humanos, parece que se quedó solo en la muerte de Jesús. Amén. Solo la visión espiritual, solo el punto de vista de Dios en cuanto a la vida te va a permitir ver las cosas eternas. Amén, amados. Te permitirá ver más allá de lo que ven tus ojos naturales. Por eso te vas a animar a pasar los procesos de Dios. Por eso no importa el sufrimiento, porque hay un galardón mayor. ¿Cuántos me dicen amén? Los discípulos después lo entendieron. El mismo Pedro, que acá era tropiezo para el Señor y que estaba viendo solo naturalmente, después lo comprendió, porque él mismo dio su vida por causa de su fe y murió como un mártir. Y no le importó el sufrimiento, no le importó morir, porque sabía que había una vida eterna ahí adelante. Estaba viendo desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe cuántos hermanos hay? ¿Cuánta gente hay que vuelve para atrás cuando hay una prueba? ¿Cuánta gente hay que niega al Señor Jesucristo cuando viene un desafío fuerte? En la familia, en el trabajo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Amén. No importa, aunque se burlen de vos, aunque se burlen de tus creencias, de la iglesia, en el nombre de Jesús, fortalecete en el Señor. Porque si no te avergonzás del Señor, el Señor no se avergonzará de vos. Amén. Tenemos que estar dispuestos. Pedro estaba viendo los padecimientos y la muerte de Jesús, pero no estaba viendo la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué significa, hermanos, ver la vida desde el punto de vista de Dios? Aprendamos esto por un momento. ¿Qué significa ver la vida desde el punto de vista de Dios? Pues leamos el versículo siguiente. Versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. ¿Qué significa ver la vida desde el punto de vista de Dios y no verla desde el punto de vista humano? Significa, hermanos queridos, abandonar tu propia manera de vivir. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado: tenés que abandonar tu propia manera de vivir. Todos nosotros tenemos una manera de vivir.
distinta los unos de los otros, porque tenemos una visión distinta de la vida. Es lo que hemos aprendido, es por lo que hemos pasado, es lo que hemos recibido de nuestros padres. Entonces tenemos una perspectiva de la vida. ¿Sí o no, hermanos? Y una misma situación o una misma problemática, todos nosotros la vemos desde ángulos diferentes. Y para uno es un problemón, para otro no es tanto, porque ha pasado muchas cosas en la vida, para otro es más o menos, ¿sí o no? Y tenemos puntos de vista diferentes. Ahora, para tener el punto de vista de Dios, que es el punto de vista correcto, y es el que te va a llevar a experimentar lo eterno y las bendiciones de Dios, que son eternas, no las terrenales, sino las eternas, mucho más todavía, nosotros tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir. Amén. Y después le dice el Señor, tienen que tomar su cruz y seguirme. Abandonar la manera de vivir. La Reina Valera dice, niéguense a ustedes mismos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere acá seguir a Cristo, ¿cuántos quieren acá seguir al Señor? Los que pasaron aquí al frente hace un ratito, ¿todavía están aquí? ¿Todavía quieren seguir a Cristo? Bueno, tenés que cambiar tu propia manera de vivir. Tenés que abandonar, tenés que dejar, despojarte de tu propia manera de vivir, de tus propios pensamientos, de tu propia visión de la vida. No, yo pienso esto, para mí es así, para mí es esto. No. Y tenés que empezar a tener el punto de vista de Dios. Amén. Eso te dará una perspectiva de eternidad. Diga conmigo, perspectiva de eternidad. Que es lo que necesitamos nosotros más que nunca en nuestros días, hermanos. Porque a veces estamos muy acá. Estamos muy en lo terrenal, estamos muy en el trabajo, muy en las cosas de acá, de este momento. Quiero decirte que este momento es muy poquito tiempo comparado con la eternidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar visión de eternidad, el punto de vista de Dios para nosotros. Amén. Jesús sabía que la cruz era difícil. Jesús sabía que el sufrimiento que venía, los días que venían para Él, no iban a ser fáciles. Pero aún así, sabía que los tenía que afrontar, porque había un galardón mucho mayor ahí en la eternidad, después de la prueba. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Ahí está nuestra verdadera ganancia, en lo eterno, no en lo que ven nuestros ojos solamente ahora. Aunque como te he dicho muchas veces, Dios nos va a bendecir en este tiempo. ¿Cuántos lo creen a esto? Dios nos va a bendecir con abundancia y con sobreabundancia, por supuesto, si somos fieles al Señor. Pero tus ojos no tienen que estar puestos ahí. Tus ojos tienen que estar puestos en lo eterno, puestos los ojos en Jesús. Amén. Nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, no en las terrenales. Amén. Abandonar tu propia manera de vivir. Abandonar nuestra propia manera de vivir implica renunciar a los propios deseos que tenemos, ambiciones. Significa abandonar pecados, hábitos que tenemos que no agradan a Dios. Y es tiempo de cambiarlos, es tiempo de dejarlos, de despojarnos de eso. Significa priorizar los valores y enseñanzas de Jesús sobre las propias inclinaciones, incluso sobre nuestras propias comodidades. Amén. Te hablé hace algún tiempo, les prediqué acerca de ser una iglesia incómoda. ¿Se acuerda alguno de ese mensaje? Por lo menos del título seguro que te debes acordar. Porque seguir a Cristo no es cómodo, hermanos. Es incómodo, justamente lo contrario. Es difícil, vamos al revés, vamos a contramano de lo que va el mundo. Bueno, la realidad es que nosotros somos los que vamos bien. El mundo es el que va en contramano, ¿no? Pero es mayoría o son mayoría o parece que son más, ¿sí o no, hermanos? Y entonces uno se siente en contramano en muchas decisiones. Por eso a veces
sobre todo los hermanos que tienen familiares inconversos, que no están en Cristo, a veces los consejos son muy humanos. Por eso tenemos que estar firmes, por eso el Señor te trae esta palabra, para que nada te mueva del propósito de Dios, del plan que Dios tiene con tu vida. Amén, hermanos. Porque el mundo, la gente que ve con una visión humana, los consejos que te va a traer es que evites el sufrimiento por causa de tu fe, que no hace falta seguir a Cristo, no hace falta ser tan radical, no hace falta ser tan fanático. Te van a decir, basta que vayas de vez en cuando a la iglesia. Y ahí se mete, ¿no?, la liviandad de la religiosidad. Pero yo te digo en esta noche que sí hace falta que cada día nosotros vengamos y que le ofrezcamos al Señor un sacrificio de alabanza, nuestro culto de adoración a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es el camino de la fidelidad a Dios. Ese es el camino que te lleva a la vida eterna. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Es honrar al Señor con todo el corazón. Ahora, avancemos un poquito más, hermano, y no quiero extenderme mucho más, solo quiero llegar al versículo que leímos al principio. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, ¿qué pasará? La salvarás. Aquí está el secreto. Si te querés aferrar a tu propia manera de vivir, vas a perder la vida. Pero si la soltás, ¿no? Mi esposa decía recién acá, ¿cuántos quieren venir aquí y entregarle la vida a Cristo? Gloria a Dios por el paso que han dado mis hermanos acá. Pero hermanos, cada día nosotros tenemos que decidir soltar nosotros para que la vida de Cristo pueda ser en cada uno de nosotros. Soltar nuestra vida, perderla para ganar verdaderamente. Amén. Perdemos nuestra vida natural, perdemos nuestra vida física, entregamos al Señor aún nuestros deseos, le entregamos nuestra comodidad, le entregamos al Señor todo lo que somos. Hace un ratito oraba yo ahí y digo, el Señor me está ministrando con esta palabra: te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo, Señor, es tuyo. Amén. Y en esa entrega, hermanos, esa decisión del corazón, ahí está nuestra mayor ganancia. Amén. Porque nos dice el Señor que el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. El que pierda su vida, el que entregue su vida por mi causa, ese encontrará una vida superior. Ese la salvará, encontrará vida eterna. Amén. Y el versículo 26 dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y miren, la palabra alma ahí, hermanos, miren algunos significados que tiene esta palabra. La palabra alma es la palabra psuche en el griego y significa aliento, pero por implicación en el sentido de este versículo, aunque dice alma acá, significa lo más profundo del hombre. O sea que se entiende, y muchos eruditos entienden, estudiosos y comentaristas bíblicos, que acá habla del espíritu del hombre. Nosotros sabemos que el hombre es tripartito, ¿verdad? Los seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Pero en este momento habla del alma como el interior del hombre, lo más profundo del hombre, y tiene que ver con su espíritu. Por implicación significa espíritu en este versículo específicamente. También significa vida, pero vida de una naturaleza más elevada. Vida de una naturaleza más elevada. Hermanos queridos, en otras palabras, ¿de qué nos sirve a nosotros ganar el mundo? ¿De qué nos sirve conquistar todo si perdemos esa vida más elevada, que es la vida eterna en Cristo Jesús? Amén. ¿Sabe que hay mucha gente, lamentablemente,
que aunque ha ganado mucho en esta vida, aunque ha logrado mucho en esta vida, en su profesión o en su oficio o en las metas que se ha propuesto, gente que ha ganado mucho dinero, gente que ha conquistado objetivos muy fuertes en su vida, pero un día se presentarán delante del Señor. Y si han ganado todo eso, pero no le han entregado su vida a Cristo, perderán. No habrá posibilidades para ellos en la vida eterna. Qué triste, ¿verdad? Haberlo ganado todo y haber perdido el alma. Por eso el Señor Jesús pregunta acá: ¿hay algo que valga más que tu alma? Yo te pregunto, hermano, y el Señor Jesús nos pregunta en esta tarde a cada uno de nosotros, en esta noche: ¿hay algo que sea más valioso que la vida eterna? ¿Hay algo que sea más valioso que nuestra comunión con el Padre, que nuestra comunión con Dios, que nuestra relación con el Señor? ¿Hay algo que sea más valioso que nuestro espíritu siendo vivificado por el Espíritu de Dios cuando entramos en comunión con Él? ¿Habrá algo? ¿Saben qué creo, hermanos? Que en muchas ocasiones nosotros le damos más valor a las otras cosas que a nuestra propia alma. Y estamos pendientes de lo otro. Y trabajamos y nos esforzamos y dedicamos tiempo. Y está nuestro enfoque ahí. Y el Señor te dice en esta noche: no hay nada que sea más precioso que tu alma. Amén. No hay nada que sea más valioso que tu alma. Que cuando se conecta al Señor, que cuando se conecta con el cielo, es vivificada. Y cuando dejamos a un lado todo lo demás, renunciamos a todo lo demás, cuando no tiene el primer lugar ni el trabajo, ni las cosas, ni la familia, aunque todo eso sea importante y tiene su lugar en nuestras vidas, nunca puede tener la prioridad. Amén, hermanos. Porque si eso está primero, ya no hace falta que digas nada. Ya dijiste qué es lo más valioso para vos. Y el Señor te dice: ¿habrá algo más valioso que tu alma, que tu espíritu vivificado, conectado con Dios, que la vida eterna? Amén, amados. El Señor nos está hablando en esta noche. ¿Vas a permitir que tu alma muera para alcanzar cosas de este mundo? ¿Vamos a permitir, hermanos, que nuestra alma muera, perder nuestra vida eterna, perder todo el propósito que Dios tiene acá y en la eternidad por cosas terrenales, por trabajo, por un auto, por una casa, por un negocio? ¿Vamos a perderlo? Nada tiene más valor que la vida eterna. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Si nosotros supiéramos, hermano, y entendiéramos, y si se nos abrieran los ojos espirituales en esta noche, como decía mi esposa, ¿no? Si lográramos ver la vida desde el punto de vista de Dios, entenderíamos que a veces tomamos decisiones como si no hubiera vida después de la muerte, como si todo ocurriera en este mundo. Y no es así. Llena está la Biblia de pasajes, llena está la palabra de Dios de revelaciones de lo que va a pasar después de la muerte, de lo que va a acontecer cuando el Señor Jesús nos venga a buscar a nosotros y nos tengamos que presentar delante del trono de Dios y seremos juzgados por nuestras acciones. Amén. ¿Qué hiciste? ¿A qué le diste más valor? En el tiempo, acá, hermano querido, en esta vida natural, en el tiempo que vivamos, sea 60, 70, 80 años, 100 años, 90 años, el tiempo que sea, nosotros, acá se determina dónde vamos a pasar la eternidad. Amén, amados. Tenemos que entender que esta vida solo es la introducción a la vida eterna. Aquí no se termina todo, tranquilo, hermanos. Estamos en los primeros pasos, estamos en la introducción. Amén. Sacudí al hermano que tenés al lado y decirle: estamos en la introducción de la vida eterna. Queda mucho por delante todavía.
Pero si no tenés tus prioridades claras, se quedará acá, en esta vida. Y tu destino será otro. Y mi destino, si no me centro en el propósito y en el plan de Dios, y en poner a Dios en primer lugar y en tener visión de cielo, el punto de vista de Dios de mi vida, porque voy a querer evitar los procesos de Dios, voy a querer evitar la voluntad de Dios. Jesús se paró en el Getsemaní y dijo: no se haga mi voluntad, Señor. Yo lo veo así, es sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida. Amén. Visión de eternidad. Amén, amados. Quiero terminar leyéndote en Apocalipsis. Acompáñenme ahí, hermanos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Y quiero terminar leyendo estos textos. El capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia, libro de Apocalipsis. Después de esto no hay más. Aunque el mismo Señor Jesús le dice acá al apóstol Juan que no selle a este libro, sino que lo deje abierto para que muchos lo puedan leer y puedan recibir la revelación, el entendimiento, pero también para que esta historia se siga escribiendo. Amén. Porque hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Miren lo que dice la palabra y terminamos leyendo estos versículos. Si tenés ahí tu Biblia, lo seguimos, y si no, lo leemos acá en el proyector también. Le dijo así el Señor Jesús en visión al apóstol Juan: miren, así conmigo, miren, miren. Te estoy hablando de visión, ¿no? Visión de Dios, el punto de vista del cielo, el punto de vista de Dios. Miren, iglesia amada, el Señor nos dice hoy: miren, abran los ojos espirituales. Amén. Sacudilo al que tenés al lado y decirle: abrí los ojos, mira. Porque estamos viendo, pero no vemos. Vemos, pero no vemos. Vemos lo natural, pero el Señor nos dice en esta noche: miren, miren. Miren, yo vengo pronto. Cristo viene pronto. ¿Cuántos me dicen amén? Yo vengo pronto, dice el Señor. Y si ya Jesús le estaba diciendo aquí en revelación, ¿verdad? El Señor Jesús ya había ascendido al cielo, pero eran las visiones que estaba teniendo el apóstol Juan. Y el Señor le está diciendo: yo vengo pronto. Si en los días de Juan, el apóstol Juan, era pronto para el Señor, imagínate ahora, ¿no? Es prontísimo, ¿no? Ya no es pronto, es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Amén. ¿Querés ser un hombre bendecido, una mujer bendecida? Obedece las palabras que están escritas en este libro. Amén. Benditos son. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró. Pero él dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el santo permanezca santo. Deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Ahora, versículo 12, y estas son palabras de Dios: miren, yo vengo pronto.
quiero decirte, hermano, en esta noche, que no falta mucho tiempo para que el Señor venga a buscarnos. Amén. Cristo viene pronto. Los días se acercan. Cada día que pasa es un día menos que falta para que el Señor venga a buscarnos. Y tenemos que estar preparados. Seamos sinceros, hermano. ¿Cuántas veces pensamos en estas palabras en el día, en la semana? A veces como iglesia mismo nos hemos ya olvidado de que el Señor viene pronto, de que hay una vida eterna que nos espera y que hay un propósito que será por la eternidad juntamente con Dios. Amén. Visión de cielo. No te preocupes por las dificultades que pasamos acá en la tierra, los desafíos que hay por delante, incluso por el sufrimiento que tengas que pasar, porque va a ser momentáneo, como lo fue la cruz, aunque fue duro, pero fue momentáneo. Lo que vino después fue resurrección. Igual para nosotros, salvación eterna en el nombre de Jesús. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Amén. Decid conmigo, hay una recompensa que el Señor trae para nosotros. Amén. Hay recompensa, por supuesto. Dios es el mejor pagador. El Señor es el mejor amo. Así que habrá recompensa para todos aquellos que se mantengan fieles hasta el fin, sin negar al Señor Jesús, sin volver para atrás, sin caer en la trampa de tomar el camino más fácil, de querer tomar un atajo, de ceder y desviarse hacia el camino más ancho. Porque el camino a la vida eterna, hermano querido, es estrecho. ¿Cuántos me dicen amén? La puerta es angosta y el camino es estrecho. Así que no será fácil, pero no es imposible. Las victorias vendrán, los resultados vendrán en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo a los que seamos fieles a Él. Lo veremos acá, pero hay una recompensa ahí en la eternidad, en los cielos. Yo la quiero, no sé si vos la querés, pero yo la quiero mucho más que las recompensas terrenales. Amén, amados. Vida eterna en Cristo Jesús. Porque ¿de qué nos vale ganar todo acá si perdemos nuestra alma? Amén. Ahora quiero que terminemos leyendo. Vamos hasta el final de la Biblia. Estamos ahí en el último capítulo, en los últimos versículos. Benditos son los que lavan su ropa. Esto tiene que ver con la santidad. Benditos son los que lavan su ropa, se purifican. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Amén. Eternamente. Todos los que coman de ese árbol de la vida son los que van a vivir eternamente, eternidad con Dios. Amén, hermanos. El que no pueda entrar a la ciudad de Dios y no coma del árbol de la vida, morirá eternamente. Lo que hay para esas personas es el lago que arde con fuego y azufre, muerte eterna. Amén. Ahora, el árbol de la vida ahí está, vigente todavía, para todos aquellos que se santifican, que se purifican, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, que no quieren cortar caminos, sino seguir a Cristo. Todos aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, a cambiar su propia manera de vivir, a abandonar su propia manera de vivir para vivir la vida de Cristo. Amén. Habrá vida eterna para ellos. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir, ¿qué cosa? Todos los que se deleitan en vivir, ¿qué cosa? Vivir una mentira. O sea, todos los que han caído en la trampa, en la estafa de Satanás el diablo. Por eso Jesús nos advierte en esta tarde y te dice, querido jovencito, querida jovencita,
tenés que saber decir: aléjate de mí, Satanás. Tenés que saber decirle a tus compañeros de colegio que te vienen con propuestas del mundo: no, ¿qué te vas a guardar para el matrimonio? Eso es para otro tiempo, para otra época. En tu corazón tenés que decir: apártate de mí, Satanás, porque hay un propósito de Dios. Amén. Y aunque sea difícil es el momento, por supuesto, en nuestros días, pero vos te decidiste, determinás, la recompensa será eterna. ¿Cuántos me dicen amén? Eterna será la recompensa para los matrimonios que se propongan y se determinen a ser fieles el uno al otro y no escuchar los engaños, no pisar el palito, no caer en la trampa del enemigo, en el nombre de Jesús. Todos aquellos que se mantengan íntegros, puros, que no toquen lo que es ajeno, que obedezcan la palabra de Dios, no se dejarán engañar. Ahora, para los que se deleitan en vivir este engaño, esta mentira de Satanás, el diablo, todos esos estarán fuera de la ciudad de Dios. Amén. No habrá vida eterna, no habrá lugar para ellos. Versículo 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. ¿De quién era el mensaje? De Jesús, por supuesto. Ahora lo estaba recibiendo el apóstol Juan. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Verso 17: el espíritu y la esposa dicen: ven. El espíritu y la esposa. La esposa es la iglesia, la esposa somos nosotros. Y todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios tenemos visión espiritual. Lo que decimos es: no quiero las cosas terrenales. El anhelo del corazón es: Señor, ven, ven, venga tu vida a mi corazón. Renuncio a todo lo demás, me despojo de todo lo demás y digo junto con el Espíritu: ven, Señor, ven, ven, ven. Ven a morar en mi vida, ven a morar en mi corazón. Y también ven, anhelo esa segunda venida. Anhelamos verte cara a cara, ese momento cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. Amén, amados. Esa es la gente que tiene visión de eternidad. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte en el árbol, su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: yo vengo, sí, yo vengo pronto. Sí, yo vengo pronto. Cristo viene pronto, hermanos queridos, iglesia amada. Cristo viene pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Decía el apóstol Juan: que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Cerremos nuestros ojos un momento y oro en el nombre de Jesús para que tus ojos espirituales sean abiertos en esta noche y puedas ver la eternidad y puedas experimentar el cielo en este lugar, en el nombre de Jesús. He dado la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para esta tarde, en el nombre de Jesús. No queremos nuestra vida, Señor. No queremos nuestra propia manera de vivir. Queremos tu vida, Señor. Queremos tu vida, Señor. ¿Habrá algo que valga más que nuestra alma? Si el mismo Señor Jesús entregó su vida para que seamos salvos,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sé cuál es tu preocupación en esta tarde. Si tu preocupación son cosas naturales, son cosas terrenales, en el nombre de Jesús, estate tranquilo. Dios está en control. En el nombre de Jesús, el Señor está transformando y nos está dando un enfoque espiritual de la vida, mucho más alto, mucho más perfecto o perfeccionado. El Señor nos está mostrando un camino mucho más elevado. Es el camino del Señor. Es el camino del Señor. Son los propósitos de Dios. En el nombre de Jesús. Quizás haya momentos donde no vas a poder evitar las dificultades y las pruebas, pero sí te puedo asegurar que el Señor te va a fortalecer en esos momentos. Y el Señor estará contigo, su mirada estará puesta sobre ti. No te dejará solo el Señor. Y vas a atravesar las pruebas, vas a atravesar las dificultades y vas a crecer en tu fe. Te vas a fortalecer en el carácter, en el nombre del Señor Jesucristo, y no perderás la vida de Dios en vos, y no perderás el propósito eterno que el Señor tiene con tu casa, tiene con tu vida. En el nombre de Jesús, bendito sea nuestro Señor. Y cuando Él venga a buscarnos pronto, cuando Él venga a buscarnos pronto, habrá recompensa para todos aquellos que le han rendido su vida al Señor Jesucristo. Habrá recompensa para todos aquellos que han lavado sus ropas, que han decidido vivir en santidad y no seguir los propios deseos, tus propios pecados. En el nombre de Jesús habrá recompensa eterna para nosotros, mucho más valioso que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer, mucho más valioso que cualquier cosa material, terrenal. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor ensancha nuestro corazón en esta tarde. Bendito sea tu nombre. Yo quiero hacer un llamado hoy, rápidamente quiero hacer un llamado, y que podamos venir al altar y que podamos decirle como iglesia: Señor, quiero entregarte mi vida. Aunque quizás